We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Palabras Cruzadas en el marco del COVID, que sigue con la preocupación por la variante Delta y las consecuencias de esta variante. Ya tenemos lamentablemente las dos primeras muertes en la Argentina y son casualmente acá en la provincia de Córdoba. Y junto con esto las elecciones, ya a prácticamente 3 semanas de las primarias abiertas simultáneas obligatorias del 12 de septiembre. Después vendrán las generales de noviembre. Y junto con esto siguen en la Argentina problemas de vieja data, coyunturales no, sino estructurales, como la inflación, la desocupación, la pobreza, la indigencia, con números realmente preocupantes que no parecen mejorar. La semana pasada, junto con el escándalo por la foto del festejo de la primera dama en julio del año pasado en Olivos, mientras todos estábamos encerrados, hubo otra foto, la foto de la imponente movilización de organizaciones sociales que, al margen que algunos tildan como opositoras al gobierno, están reflejando el clima social, la situación preocupante por la que atraviesan muchos y muchas argentinos y argentinas en materia de subsistencia, en materia de ingresos para alcanzar la canasta básica alimentaria o la canasta básica total. Bueno, es por eso que hemos convocado a Silvia Quevedo, que es referente social en la lucha contra la pobreza. Está en línea de Canal C. Hola Silvia, un gusto tenerte como otras ocasiones. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. La verdad que para mí es un gusto poder charlar, reflexionar sobre estas cuestiones que aquejan cuando hablamos más de esto, de el flagelo de la pobreza, ¿no? De las pobrezas, porque en realidad es una cuestión donde hace ya mucho tiempo. Esto es ya parte de una película. Estamos mirando una foto que lamentablemente la pandemia visibilizó algo que ya venía siendo un problema en Argentina, ¿no? Entonces, efectivamente, esta situación agudizó desigualdades, profundizó concretamente la falta de alimentación en algunos sectores, la falta de trabajo, esta crisis mundial, esta crisis sanitaria, esta crisis económica que atraviesa el mundo. No a todos afectó de la misma manera, porque hay algunos sectores que sí se han enriquecido, que son algunos pocos, pero hay unos muchos, unos muchísimos, que está bueno que ahora algunos medios puedan mostrar, recorrer algunos barrios que no contaban con agua potable, que no tienen cloacas, que viven con techo de nylon y piso de tierra, que a veces solo alcanzan a poder tener un plato diario de comida. Y en este contexto se hizo aún más difícil poder seguir sosteniendo. Era muy difícil, Fernando, y perdón que me extienda, era muy difícil decirle a las personas que no cuentan con un salario todos los días, quédate en tu casa, ¿no? Entonces, por eso nosotros redoblamos los esfuerzos y hicimos distintos planteos de lo que nos parecía a los que vivimos en el barrio, los que hemos venido construyendo comunidad hace más de 20 años. Decíamos que el barrio debía cuidar el barrio, porque en una casa viven 2 o 3 generaciones, las personas hacen changas, la empleada doméstica, algunas pudo sostener su trabajo, el que hacía trabajo de jardinería no lo pudo hacer más. Entonces el sector más golpeado y afectado en esta situación ha sido el más vulnerable. Sigue siendo el más vulnerable, pero no vulnerable por un problema únicamente de movilidad económica, porque también hemos visto que el IFE, el ATP trajo alivio, trajo un respiro a estas familias, pero esas no son las soluciones de fondos que necesita la Argentina concretamente y objetivamente. Sí, sí, totalmente. Yo tengo la tranquilidad de haberlo planteado el año pasado, cuando iban 3, 4, 5, 6 meses de pandemia. Planteaba, me acuerdo en la radio en aquel momento, que no es cierto que la pandemia o la cuarentena nos pegó a todos por igual. De ninguna manera es cierta esa
afirmación que muchos repetían, la pandemia nos pega a todos por igual. No, no, de ninguna manera. No ha sido así, aunque uno no se haya enriquecido. No es lo mismo tener un trabajo estable en el sector público, en el sector privado, quedarse en una casa donde pagues o no pagues alquiler, que estar en una situación de pobreza o de indigencia, donde era muy difícil, como bien planteas vos, quedarse en casa y no salir a buscar el dinero para parar la olla, ¿no? Para tener un plato de comida mínimamente, una vez por día en la Argentina. Tal cual. Eso también trae aparejado distintos debates necesarios en Argentina. Creo que todos los movimientos sociales, organizaciones sociales, tenemos debates. Algunos creemos que los planes sociales solamente deben ser circunstanciales y no que sean planes permanentes. Creemos que también el trabajo para nosotros es un ordenador. Es muy dignificante sentirte que las cuadrillas de las unidades productivas de cada una de las organizaciones sociales todas las mañanas o se preparan para limpiar una calle en el barrio, o se preparan para arreglar una plaza o alguna parroquia o algún club deportivo. Eso es la dignidad que es tan necesaria a la sociedad argentina devolvérsela. Y se la va a devolver también con políticas públicas que actúen sobre esa base. Eso es lo que venimos proponiendo de alguna manera. Está la obra Sí. pública, que de alguna manera puede generar puestos de trabajo. Si la Argentina no vuelve a ser un modelo productivo, si no se deja de lado esa especulación financiera que ha dejado, por ahí algún dato de esto del vaso, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, bueno, quedamos cientos y cientos de miles sin la posibilidad de construir un futuro para nuestros hijos, porque acá concretamente lo que estamos discutiendo es también el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas y de nuestros nietos también. Sí, sí. Silvia, bueno, mira, el motivo, además de hablar de lo que estamos hablando y de la movilización de la semana pasada, es que de nuevo el flamante ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, como lo había hecho antes Daniel Arroyo, de este mismo gobierno, como creo que lo había hecho antes, no sé si Carolina Stanley o Jorge Triaca de Macri, yo los escucho plantear permanentemente algo que me parece bárbaro. Vos lo acabás de mencionar, las cuadrillas, la gente que sale a la mañana a trabajar. Pero plantean todos los ministros de Desarrollo Social de la Nación la importancia de que los planes, como venís postulando vos, se conviertan en trabajo. Ahora, ¿qué posibilidades concretas de que eso ocurra? Porque la verdad que no lo veo a nivel nacional. Lo concreto es que tiene que tener voluntad política. Voluntad Mm, política, nosotros cuando hablamos de economía popular estamos hablando de un sector que se autoinventó una forma de sobrevivir. No tiene capital esta economía popular o los trabajadores de la economía popular. El vendedor ambulante, el que hace empanadas, el que hace el pan casero, el que hace el barbijo, la textil, la rama de las compañeras y compañeros, vecinos y vecinas que tienen una huertita para poder consumir verdura y poder vender en alguna feria, que comerse en alguna feria. Todo eso necesita de una inyección económica por parte del claro. Estado, porque es fundamental el rol del Estado, y poder llevar este sector, porque tampoco creemos que permanentemente este sector social debe vivir solamente de migajas. Estamos hablando de que estos trabajadores y trabajadoras, por eso también nosotros hace algunas semanas hemos saludado que el Ministerio de Trabajo ha reconocido al Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular con su personería social. Muchos nos llamaban desocupados, choriplaneros, que nuestras hijas se embarazaban para cobrar un plan social. Bueno, ya tenemos un sindicato. Ese sindicato se propone buscar derechos. Este sector social, que hay que hablar también de un modelo económico que excluyó a este sector, que es bastante difícil en un modelo económico mundial podamos ingresar a algunos trabajos formales si no hay previamente algunas discusiones económicas en este país. Estamos hablando de que este sector social también puede trabajar en la infraestructura barrial, puede hacer calles, puede hacer veredas, puede plantar árboles.
pero eso también depende de la voluntad política de un sector de la política que aún todavía, aunque hablen de la economía popular, no nos ve, no nos escucha. Y es muy importante porque representamos, nosotros en el sindicato estamos agrupando, organizando casi 1 millón de personas, son 7 millones de personas que giran alrededor de la economía popular, lo cual es un dato, Fernando, que hay que atender porque esto se va a profundizar. Ninguno de nosotros cree o quiere que a este país le vaya mal. Nosotros desde el primer momento que comenzó esta pandemia no tuvimos ningún tipo de miedo, pensando también y sintiendo que estas personas que están al frente de estos centros comunitarios son mujeres con distintos riesgos. Algunas murieron, estuvieron al frente atendiendo al prójimo, atendiendo al que no tenía, ya sea llevando un plato de comida, ya sea llevando esperanza, ya sea llevando una fotocopia para que los chicos no se quedaran sin estudiar, porque otras de las desigualdades más importantes es que no hay dispositivos en las casas, lo único que se puede acceder a veces es desde un celular, y es muy difícil poder acceder a la educación cuando no hay una presencia también articulada por parte del Estado. Creo que algunas cosas faltaron, muchísimas cosas faltaron en un contexto, todavía falta mayor articulación con los movimientos sociales, con las organizaciones de la sociedad civil en general, las que están compenetradas permanentemente en solucionar, en llevar soluciones concretas a problemas muy complejos. La complejidad de esta pandemia, algunos empiezan a hablar de la pospandemia, va a ser muy difícil. Si no la reconstruimos entre todos, va a ser muy difícil que entre uno o dos podamos levantar esta situación de una fragilidad extrema, porque ya el tejido, la ruptura del tejido social venía muy dañada. En estas circunstancias también sigue muy dañada, aún peor. Como siempre, un gusto escucharte, Silvia. Gracias por estos minutos compartidos con nosotros. Y bueno, seguiremos en contacto ahora, no solamente diciendo que sos una referente del sector social, sino, tenía guardada la última pregunta porque me llegó tu mensaje, del Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular. Un gusto, Silvia, y muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y bueno, hasta la próxima. Gracias. Silvia Quevedo, vamos a hacer la pausa. Ya volvemos, dale. And we can build our dreams on suspicious minds. Oh, let our hearts ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores, sin límite de pago por envío, disponibilidad inmediata, descuento de e-check. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Audio Jungle. Privarnos de las vacunas es privarnos de nuestro derecho a la salud. Las vacunas salvan vidas y la mentira es otra forma de violencia. Lavacunasalvavidas.com.ar es una iniciativa del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba.
Anticipate a las lluvias. Impermeabiliza tu casa en 24 cuotas con Cordobesa. Tecnomás. Más servicios, más soluciones. Tecnomás. Tablada 1950, teléfono 488-6300. Ahora con Naranja, podés más. Entrá a naranja.com y entérate de todo lo que tenemos para vos. Bueno, volvemos. El nuevo segmento de Palabras Cruzadas, como siempre agradeciendo a la gente del mercado de abasto de la ciudad de Córdoba. Comer rico, comer sano, comer frutas y verduras todo el año de la mano de Mercop en el mercado de abasto de la ciudad de Córdoba. Estamos en épocas de elecciones, se vienen las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Yo no sé si hay mucho interés, más bien me parece que hay apatía por parte de la gente respecto a estas PASO del 12 de septiembre. Voy a saludar a Mario Negri, precandidato a senador nacional por Cambiemos. Tanto tiempo, Mario, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gusto, ¿eh? Igualmente, muchas gracias por la atención. Sé que están a pleno con las campañas, estamos a distancia, no estamos en el estudio, sí, pero me gustaría hacerte algunas preguntas. Ya voy con la coyuntura. Sí. Antes, respecto a la campaña, ¿le suma a Cambiemos ir dividido como van? Vos por un lado, Juez por el otro, 4 listas en total en una gran interna en la provincia de Córdoba. ¿Le suma al espacio que se supone va a ganar en la general de noviembre, por lo menos aquí en Córdoba? Eso es lo que aparentemente dicen las encuestas. ¿Le suma? Mira, las PASO, si se toma como es, que es una preselección de candidatos y se hace con altura y con humildad, no deberían por qué lastimar. Yo he dicho que gano y abrazo a todos, porque es una preselección. Lo que sí tiene la particularidad esta, que es el momento difícil que se hace, que es lo que vos recién estabas manifestando. Nadie sabe, te confieso la verdad, cuántos van a votar, si va a ser mucha, si va a ser baja la participación, porque en realidad hay un hartazgo social, con incertidumbre, con desconfianza, y es la primera vez que la gente tiene que decidir votar en una pandemia. Entonces, la política tiene que actuar con mucha humildad y no irse a la banquina. Hay que tener cuidado con el volumen de los gritos, con no cambiar las prioridades, porque si vos no hablas en relación al orden de problemas que tiene la sociedad, te vas a quedar descolgado. Entonces es un hilo muy delgado, ¿no? Porque elegir no solo es un derecho, es bueno además. Y votar también es bueno. Se vota hasta la guerra, es una esencia de la democracia. El tema es cómo lo hace la política de cara a la gente. Porque si vos además estás, que no sabés a las 6 de la tarde, con qué te mezcla la segunda dosis, te convertís en médico, ves lo que faltan. Hoy nos enteramos nosotros que fallece la primera persona contagiada del Delta en Córdoba. Entonces, y vos decís, ahora me está hablando este tipo de... A ver, ¿qué? Porque yo no sé si tengo trabajo mañana. Se cerraron 2.000 negocios. ¿Cómo es el despelote de los impuestos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que está en juego? Ahora no se vota ni gobernador ni intendentes. Se eligen legisladores que uno dice, bueno, ¿y van a hacer las leyes? No las van a hacer. Eso es un juego de números también. Pero lo que sí está claro es que ahí lo que vamos a definir es si el poder se equilibra, si hay controles o no en el país, o si hay pecado de gula, digamos, concentración de poder. Y lo que mi impresión que tengo, por eso hay que tener mucho cuidado con la gente, con la sociedad, es que con la pandemia, nosotros, Fernando, todos los argentinos, no importa cómo, ¿qué le hicimos al gobierno? Le entregamos la libertad, porque estábamos tan asustados que para que alguien no había vacuna, no había nada. ¿Qué hacemos? Le entregás tu libertad para que la administre.
Es tan potente entregar la libertad, la entrega a uno que no tiene nada, la entrega a uno que tiene, que cuidar esa libertad por parte del Estado es lo principal. Ahora, si el Estado se desborda y cree que con esa libertad yo te encierro, cambio las prioridades y empiezo a hacer lo que a mí se me ocurre, sin saber que la libertad fue por la pandemia, y pasa lo que pasó en la Argentina también, ¿no? A propósito de libertades, de cuarentena estricta, como rigió en el país, muy extensa, sobre todo el año pasado. Bueno, todavía seguimos hablando del festejo de cumpleaños de la primera dama en julio del año pasado, que después de que el gobierno negó o trató de zafar, se conocieron las fotos, después el video, que el propio gobierno llevó a medios afines para que no sea usado políticamente por la oposición. Vos fuiste el primero en pedir el juicio político al presidente de la Nación. Te pregunto si, como dicen algunos, desde el propio Espacio Cambiemos, no fue exagerado, si tiene sentido, No, si... Sí. Sí, yo lo pensé mucho, Fernando. Yo no soy un francotirador de juicio político ni de denuncia. Lo razoné mucho. Pero fue como la gota que rebalsó el vaso. Entonces, la sociedad había recibido 3 bofetadas morales muy fuertes, muy, muy fuertes. La primera, la de los vacunatorios VIP. Es decir, ¿cuánto habrán pensado se murió un familiar y si yo tenía una cuña entraba por un costado y me salvaba? Es contrafáctico, ¿no? Pero el derecho a pensarlo lo tiene. La segunda, metieron la educación en el despelote de la pandemia. Si hay algo que la Argentina no está en condiciones de tirar por la ventana, es la educación. Estamos muy lejos. Sin educación no vamos a ningún lugar del mundo. Acordate lo que fue. La justicia, que intervengan. Los chicos de la ciudad de Buenos Aires te contagiaban la muerte. Los de Formosa, de Gildo Infrante, daban vida. Una locura hicimos. 2 años sin presencialidad. Y vos sabés que ahora, andaba en el interior, todavía hay universidades que no hay presencialidad absoluta. Ese costo que va a pagar la sociedad, la Argentina, no importa quién gobierne, va a ser un costo altísimo. En este mundo que te atropella el conocimiento y sin educación no hay laburo. Y el tercero fue este. ¿Pero por qué? Porque venía precedido de un Alberto Fernández que te retaba, que yo te voy a llevar, que yo te voy a meter preso, ¿no? Pero vos acordate que ese DNU, él lo que trajo fue a la memoria de los argentinos el dolor de hace 1 año y medio. ¿Por qué? No podías ir a un velorio, acordate. Vos te encontrabas en la clínica y salía el médico y le decía, acaba de fallecer su padre. ¿No puedo entrar a verlo? No, no puedo entrar a verlo. Ya vamos a ver por dónde lo sacamos, ¿no? Es decir, eso para hacerlo más duro. Hubo 35 casos de violencia institucional, Fernando. Astudillo en Buenos Aires desapareció 20 días el chico. Acordate lo de Blas, ¿no? Era por violar, supuestamente violaban esas normas. Lo de Solange, que se conmemoró ahora el año que tuvo toda la familia. Así hubo 30. Entonces, frente a eso, ¿cuál es la percepción de una sociedad que tiene fatiga? Che, ¿cómo es esto? Nosotros nos enteramos ahora que hace 1 año y pico estábamos encerrados. El kiosco lo teníamos que cerrar, las cortinas estaban bajas, a lo mejor tenían razón. Ahora, los que mandan, ¿pueden hacer lo contrario? Es una casta. ¿No? Y la otra cosa, ¿sabe cuál fue? Mentir. Mentir. Porque a lo mejor si el presidente dice, mirá, te voy a contar una anécdota. Piñera, el año pasado, se sacó una foto sin barbijo en una playa, cuando él había dictado la norma que había que tenerlo, con una persona, una mujer. Y las redes volaron. Y el tipo fue y se presentó a la justicia. ¿Y qué dijo? Mire, yo he violado una propia norma. ¿No? Y le metieron una sanción. Ahora, cuando el jefe de gabinete te dice a vos, esto fue un error, pero además no es el problema principal, yo dije, no, para la mano, hermano. Es decir, si vos me decís que querés que además te dé un premio porque lo reconocés después de 1 año y medio, el error fue que te descubrieron la foto. Ese es el tema. Entonces, la sensación de que el poder puede hacer cosas que la sociedad no puede y que además el poder te puede encerrar, eso para el kirchnerismo fue como miel para las abejas, ¿no? Mario, la última consulta, en función del tiempo, agradeciéndote esta gentileza con nosotros. Primero, si no crees que la gente, la sociedad que tiene hartazgo respecto a varios temas, también no está cansada, harta de la grieta
Y junto con esto, si vos ves alguna posibilidad de que después de las elecciones, no digo que se cierre la grieta, pero que haya algún diálogo en pos de algunos temas, la cuarentena, la educación, la inseguridad, la inflación. La inflación. Mirá, en este momento en la Argentina, Fernando tiene 22 millones de subsidios y 6 millones de personas de empleo. En el 2003 tenía 2 millones de subsidios. Es una sociedad que está dejando el salario por el subsidio, es decir, que no tiene casi destino. Yo creo que estamos al borde de la inviabilidad del desarrollo de un país. Es decir, que acá hay un punto de inflexión. Muchos tienen ganas de tirarle una piedra al gobierno. A mí me escriben en las redes y me dicen, vos tenés que sernos fuerte, insultarlo, meterla preso. No, después de la piedra, ¿qué viene? ¿Por dónde seguimos? ¿A dónde va la Argentina? ¿Se va a encontrar con el mundo? ¿Va a tener un proyecto de desarrollo productivo? ¿Le vamos a seguir pisando la cabeza con impuestos? Nosotros, vos sos muy joven, pero los hijos de la clase media no era un problema de plata, era también una cultura, la cultura del esfuerzo, ¿no? La idea del progreso social, del cambio, ¿no? De que el hijo le vaya mejor que al padre. Eso, según Oliveto, un estudio, dice que cayó del 75% al 45% y ahora el 28%. Lo otro es pobreza, 50% de pobres. Y los jóvenes entre 15 y 30 años, 48% de pobres. Y además, 18 impuestos en 18 meses con las cortinas cerradas. 20.000 negocios, 20.000 empresas cerradas. ¿Qué Argentina tenemos? Y además te dicen a vos que si se violan los derechos humanos es un poquito, entonces no importa tanto. Te fuiste del mundo. El mundo no te espera. Avanza. Sin educación, sin conocimiento es imposible alcanzarlo. Ahora tu pantalla está dividida en 3. Por un lado ya se naturalizó ver cómo se asalta la provincia de Buenos Aires. Todos los días hay un huequito para ver cómo le robaron el auto, cómo lo asaltaron. La segunda era la fiesta de Olivos. Y la tercera, una marcha de 30.000, 40.000 personas dejando un papelito para poder cobrar el subsidio. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es que crea que todo es posible y que se naturaliza todo. Entonces, no hay ninguna otra opción. Te voy a decir más, ahora no se elige gobernador, no se elige intendente. Ahora se trata de que no haya pecado de gula, que el kirchnerismo no se quede con todo, que no vaya por la impunidad, por la justicia. Ahora, al 2023, nosotros también cometimos errores, el gobierno anterior, y también no pudo resolver la inflación, creía que era una pagada y le ha hecho goles a todos los gobiernos. Pero somos 4 países en el mundo con inflación y que gastamos más de lo que producimos. Al 2023, si la Argentina no tiene una base social con un acuerdo en la política mínimo sobre 5 temas centrales de una reforma tributaria, de una reforma para las pymes, para que puedan emplear gente, de la educación, emergencia educativa por 8 años, hasta el 2030, para recuperar el tiempo perdido. Si no respetamos, si no somos hijos de la ley, si creemos que todo se puede violar, no hay Argentina posible. Vamos a vivir de la nostalgia. Entonces, ese es el desafío. Y la grieta es un negocio de los extremos. La grieta es un negocio de los que viven, que no siendo muchos, pero siendo muy duros, pueden tirarse piedra de un lado para el otro. Ahora, en el medio, la gente se va hundiendo en esa grieta. No tiene expectativa de futuro. Mario Negri, precandidato a senador, gracias por estos minutos, Mario. Un saludo. Te mando un abrazo grande y le pido a los cordobeses que me acompañen. Los voy a representar como nadie. Yo sé quiénes son. Nunca me moví de la foto. No robo, no miento y solamente discuto ideas. Y voy a defender a Córdoba como nadie. Mario Negri, la pausa. Ya volvemos, dale. Con Aguas Cordobesas, la gestión de cualquier trámite es más fácil. Podés hacerlo a través de Espacio Clientes en www.aguascordobesas.com.ar, desde nuestro chat online, también por WhatsApp, a través de nuestra app o llamando al 0800 800 2482. Aguas Cordobesas. Incorporamos nuevas funcionalidades para que tus gestiones online sean más ágiles y rápidas, con un diseño atractivo y adaptable a todos los dispositivos móviles. Ingresá a www.sanatorioallende.com y descubrilo. Sanatorio Allende.
especialistas en el cuidado de tu vida. Creamos lo que creemos, desarrollamos lo que somos. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. www.grupoedisur.com.ar. Si tu día te pide una pausa, nada mejor que el nuevo yogurt Delicious Lemon Pie de Manfrey. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious. Me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. FECAC, al servicio de los expendedores de combustible. www.fecac.org.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. El secretario general del Gremio de Empleados de Comercio, Pablo Chacón, visitó con un grupo de delegados las obras que se están llevando a cabo en el Camping Camino a Altagracia. Allí se construye un hotel 5 estrellas y próximamente se comenzará la construcción de una casa de descanso para los jubilados mercantiles. Así también se está llevando a cabo la construcción de un parque acuático que ya está próximo a terminarse para ser disfrutado por todos los trabajadores mercantiles. En ese acto, Chacón también comentó a todos los delegados los avances que se están alcanzando en materia gremial. Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba. Gestión Pablo Chacón. Te presentamos Aquarius en su nuevo envase retornable. El mejor sabor a un precio increíble y en el envase ideal para que siempre puedas retornar por otra. Usa cualquier envase retornable de la familia Coca-Cola. Aquarius retornable, para que cuando se termine tu Aquarius puedas retornar por otra. La confianza se construye. Por eso en CONOC tenemos más de 200 obras activas en desarrollos propios y de terceros en la provincia de Córdoba. CONOC. Construye, avanza y entrega. ¿Querés tener tu casa, tu auto o tu moto? Con Alcance podés. Entrá en alcanceplanes.com.ar y elegí cómo pagar eso que tanto querés. Y si salís adjudicado, no pagás más. Alcanceplanes.com.ar. Planes de ahorro a tu medida. Tu salud siempre está primero. Por eso en la Obra Social Perkins tenemos un plan para vos. Te ofrecemos la mejor cobertura médica sin coseguro. Contamos con una trayectoria de más de 30 años. Afiliate hoy y empezá a sentirte más seguro. Más info en osperkins.com.ar o al 0800 444 0663. Obra Social Perkins. Cuidando tu salud. Bien, volvemos. La semana pasada en Cadena 3 nos ocupamos de lo que ocurre en muchos countries y barrios cerrados de la ciudad de Córdoba, donde se naturaliza medidas que se van quedando con el tiempo. Desde que un guardia de seguridad pide el documento de identidad de las personas que van a entrar de visita o por trabajo a un country o a un barrio cerrado, hasta que te pidan que abras el baúl del auto al entrar o al salir del country, o el bolso o la cartera, o que los trabajadores de ese barrio cerrado deban circular por determinados lugares o en determinadas condiciones. Repito, todas medidas dispuestas de manera interna por esos barrios, pero que nos preguntamos si esto es legal, si tiene un marco legal tanto en la ciudad como en la provincia de Córdoba como a nivel nacional. Por eso consultamos al diputado nacional mandato cumplido, profesor universitario y abogado constitucionalista, el doctor Juan Brugue. Hola Juan, un gusto tenerte con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, Fernando. Bien, muy bien. La verdad que te convocamos, así como lo hacía yo la semana pasada en Cadena 3, porque me ha llamado mucho la atención la enorme repercusión de mucha gente que no sabía
que lo que te exigen en countries o en barrios privados es ilegal. Bueno, como se habló en ese momento, básicamente hay un marco jurídico que regula las actividades de las personas que quieren ingresar a los que son los barrios que tienen un esquema residencial especial o diferenciado. Cuando decimos esto es que estamos diciendo de barrios que tienen control de acceso, que le podemos poner como nombre barrio privado, country, como te guste, pero lo cierto es que todos estos barrios existen en la medida que son aprobados por el municipio, a través de las ordenanzas municipales. En la provincia de Córdoba, los municipios tienen autonomía plena para autorizar o no autorizar inclusive la existencia de estos barrios. Eso por un lado, pero lo cierto es que una vez que este barrio está autorizado y están determinadas las condiciones de accesibilidad, se establece otros aspectos jurídicos que hay que tener en cuenta, que son cómo prestan el servicio las empresas de control y de seguridad privadas, y por otro lado, cuáles son el marco de la Constitución Nacional, lo que hace a la libertad de las personas dentro del ámbito en que se relacionan, y sobre todo a la circulación que se da en el territorio del país, pero principalmente en las provincias, y también la circulación con referencia a los barrios privados. Y en esto habíamos dicho de que en el caso de la ciudad de Córdoba, concretamente, existe la ordenanza 8606, que es la ordenanza que establece lo que decíamos recién, la urbanización residencial especiales, en donde concretamente hay un artículo que fue incorporado en el año 2016 como una reforma que hubo. Esta es una ley vieja, la 8606, pero tiene una reforma, que es la ordenanza 12607, que establece concretamente cómo el ente jurídico, digamos, la administración de este barrio, debe proceder en lo que respecta al ingreso, permanencia y egreso de las personas que van a ese barrio, ¿no? Y concretamente habla lo que no pueden hacerse. Primero, no se pueden excluir, se debe excluir toda práctica discriminatoria. O sea, no te dejo entrar a vos, Fernando, porque tenés lentes. No, ninguna práctica discriminatoria está permitida. El inciso B de este famoso artículo 6bis, que es el que se incorpora, es lo que nos hace referencia a lo que hablábamos recién. La no obligación por parte de los entes, de la organización de administración, y por lo tanto de quien ejerce en la práctica la función de control, de vigilancia, que es un tercero, que es una empresa contratada, la parte de lo mismo de realizar la apertura del baúl, del vehículo, de los bolsos, carteras o efectos personales, salvo que medie denuncia de un vecino e intervención policial. O sea que tiene que haber una denuncia en donde a mí me está diciendo Juan Brube, se está llevando algo del country, llamen a la policía se constituye en el lugar y es la que tiene la facultad como autoridad policial, si existe presunción o hay una denuncia concreta de que yo me estoy sustrayendo ilegalmente algo de ese lugar, de que proceda a la apertura del baúl correspondiente. Pero debe existir una presunción. No es que la policía en cualquier momento, vamos en la vía pública, en cualquier lado, te dicen, che, tenés que abrir el baúl y lo tenés que abrir obligatoriamente. Tiene que haber una presunción, porque si no le puede caber a los funcionarios públicos una causal de abuso de autoridad, llegado el caso que te hacen abrir por abrir, ¿no es cierto? El control por el control mismo no está permitido. Tiene que haber algún motivo y alguna causa, ¿no? Y lo más importante de todo esto, el inciso C, de este artículo dice que una vez que a vos te habilitaron el ingreso, la circulación peatonal y vehicular interna es libre. O sea que no es que te tiene que decir, usted solamente puede ir a tal lugar u otro. En la práctica, ¿qué pasa, Fernando? En la práctica lo que estamos viendo es lo siguiente, que quizás no existe una adecuada coordinación entre la persona que está o la empresa que está vigilando en el ingreso de estos barrios cerrados con la persona a la cual uno va a visitar, o sea, el residente, el propietario o el inquilino, en donde efectivamente mencione cuál es la persona que está habilitada al ingreso por el hecho de que hay una vinculación al respecto, ¿no?
Sí. Interesante lo que planteabas hace un instante respecto, tiene que haber una causal para que te requisen, porque yo decía, si no, de lo contrario somos todos sospechosos. Una pregunta más te quiero hacer, Juan, porque ha sido sumamente claro el marco legal que nos has puesto para entender dentro de qué marco precisamente uno puede moverse. La pregunta final que te quiero hacer es respecto a un argumento que dan desde esos barrios o desde esos countries o inclusive también desde los propietarios de casas o departamentos en esos barrios cerrados, que aducen que esos barrios cerrados o esos countries son propiedad privada y por lo tanto ahí no puede llegar la mano del Estado y por lo tanto es como una especie de club donde cada club dispone sus normas, su reglamento y no se puede cuestionar desde el Estado. Me interesaría que vos me reiteres lo que me decías la semana pasada porque no es así, no es lo mismo que una casa o un barrio privado, ¿no? Sí, es correcto. Lo podemos hacer, asemejar con lo que es un edificio. Un edificio. Bien. Un consorcio. En el esquema de regla de consorcio está establecido concretamente quién puede ingresar, cómo se puede ingresar y cuál es ese reglamento, que está controlado ese reglamento por las autoridades correspondientes para que tampoco existan criterios discriminatorios. Por ejemplo, si a mí no permiten que entren, yo vivo en un edificio y la asamblea de consorcistas decide de que no puede entrar nadie a la siesta porque molesta los ruidos, y obviamente que eso está afectando mi derecho, yo lo puedo plantear y como consorcista puedo llegar o inquilino, puedo llegar a plantear una inconstitucionalidad al respecto. Esto para decirte un consorcio. ¿Qué pasa con los barrios privados? Mal llamados barrios privados, porque en definitiva son barrios, es importante señalarlo, el concepto barrio no es menor, está legislado, se establece en las ordenanzas municipales qué se entiende por barrio. Y esta es una urbanización residencial especial. Y las especiales significa que tienen un acceso limitado. Las calles que están adentro siguen siendo calles públicas, que han sido autorizados su uso restringido por una cuestión estrictamente del modelo que se le armó. Acá ha habido urbanizaciones que inclusive fueron vendidas como barrios con esta característica de acceso restringido y que después los mismos vecinos, por problemas que se plantearon, se dieron cuenta que no eran así y habían hecho construcciones sin las medidas de seguridad que uno puede hacer en un barrio común y corriente en donde hay libre circulación sin ningún tipo de control. Y eso ha provocado que muchas veces el municipio tenga que modificar sus ordenanzas para adecuar a lo que hace a esa seguridad y permitirle el acceso restringido. Pero pasando en limpio, son barrios, en el concepto de las ordenanzas municipales, con el acceso controlado a los fines de resguardar un esquema edilicio que se hizo en donde hay menos condiciones de seguridad en lo que respecta a las unidades residenciales, o sea, no tienen verjas como tienen, o paredes, como, linderos como tienen las casas comunes, o rejas como tienen de seguridad el resto. Pero eso no significa de que no se apliquen las ordenanzas, eso no significa de que si el día de mañana se sigue la traza urbana hacia otro lugar colindante con ese barrio, el municipio exija la apertura de alguna calle para la conectividad urbana. ¿Por qué? Porque esas calles siguen siendo del dominio público, pero de uso o concesionada, el uso a esta urbanización a los fines que fueron aprobados, ¿cierto? Pero tenemos esa concepción del derecho público que sigue estando presente ahí y que no desaparece absolutamente, ¿no? Clarísimo, Juan. Nuevamente, gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto, como siempre. Que estés bien, ¿eh? Gracias, Fernando. Que pase buenas noches. Un abrazo grande. Gracias. Es el doctor Juan Brugue, abogado constitucionalista, profesor universitario y diputado nacional mandato cumplido. La pausa, ya volvemos, pero antes, espera. Te tengo que hablar de Banco Dino. Llegó Banco Dino a Banco Dino, el nuevo modo de pagar, enviar y recibir dinero. Descarga la app de Modo, asociar tu cuenta y empezá ahora mismo a descubrir todas las ventajas de la billetera virtual de los bancos. Pagá con QR, envía dinero sin CBU ni alias, pedí dinero a tus contactos con Modo y Banco Dino. Decile chao efectivo, hola Modo. La pausa, ya venimos. Can't you see
La confianza se construye. Por eso en CONOC tenemos más de 200 obras activas en desarrollos propios y de terceros en la provincia de Córdoba. CONOC. Construye, avanza y entrega. ¿Querés tener tu casa, tu auto o tu moto? Con Alcance podés. Entrá en alcanceplanes.com.ar y elegí cómo pagar eso que tanto querés. Y si salís adjudicado, no pagás más. Alcanceplanes.com.ar. Planes de ahorro a tu medida. Tu salud siempre está primero. Por eso en la Obra Social Perkins tenemos un plan para vos. Te ofrecemos la mejor cobertura médica sin coseguro. Contamos con una trayectoria de más de 30 años. Afiliate hoy y empezá a sentirte más seguro. Más info en osperkins.com.ar o al 0800-444-0663. Obra Social Perkins. Cuidando tu salud. Ojo con las ciberestafas. Un consejo fundamental es desconfiar siempre y nunca hacer clic sobre un link de un supuesto mail del banco, desde una tarjeta o desde un número de teléfono desconocido. Aunque asegure que te ganaste un premio, que tenés que actualizar tus datos o que tu cuenta está bloqueada. Esas son formas de estafa. Siempre que tengas dudas, desconfía y consulta con el banco. Ojo con los estafadores. Te lo dice Bancor. Anticipate a las lluvias. Tecnomás, tu aliado en soluciones para tu vivienda. Impermeabilizaciones, aislaciones térmicas, cubiertas verdes. Tecnomás, más servicios, más soluciones. Tablada 1950, teléfono 488-6300. Para todos hay un plan. Sumate con tu familia. 0810-333-9701 y 03-516-3326-64. Planes de salud del Hospital Italiano. Te cuidamos siempre. Volvemos en el final de Palabras Cruzadas para hablar nuevamente de las elecciones. Faltan prácticamente 3 semanas para ir a votar en las PASO, un poco más. Y bueno, queremos saber qué está pasando en el escenario electoral. Como siempre decimos, no queremos que la campaña nos tape los problemas de la gente, nos tape la agenda de problemas que tenemos en la Argentina. Pero la elección está prevista, son las PASO y es como si fuera una gran encuesta de lo que va a ocurrir después en noviembre. ¿Qué está pasando en Córdoba? ¿Está fría, está tibia, se calienta la campaña? ¿Qué se juega cada sector? ¿Qué pasa con las gestiones que ahora no se pueden mostrar porque ha llegado un momento de la campaña donde ni la nación ni la provincia pueden inaugurar obras públicas? ¿Cuál es la expectativa de la oposición? Que pareciera que corre con las de ganar en Córdoba, pero está dividida en 4 listas. Para eso lo consultamos, como siempre, a Emilio Graglia, que es analista político y profesor universitario. Hola, Emilio, gusto tenerte como siempre, gracias. Hola, Fernando, buenas tardes, un gusto. ¿Qué estás viendo del panorama electoral en Córdoba? Bueno, yo creo, Fernando, que la campaña no ha empezado. Te diría que la campaña va a empezar el domingo de las PASO. Básicamente cuando se defina la interna de Juntos por el Cambio. Ahí va a empezar la campaña, o sea, si ganan Negri Santos o Juez y de Loredo. Y a partir de ahí, qué capacidad tenga el ganador de retener los votos del perdedor. El 12 de septiembre, esta es la única incógnita. No hay otra cuestión, la verdad, de gran interés en las PASO. Los dos oficialismos, el nacional y el provincial, van a tratar de hacer la mejor elección, pero se juegan al 14 de noviembre. En cambio, Juntos por el Cambio define sus candidatos. Y a partir de ahí creo que se va a poner en marcha la campaña. Hasta ahora
No hay propuestas, ninguna. Fíjate que para la oposición es como una competencia a ver quién es más anti-kirchnerista. No hay muchas, casi no hay propuestas, y la ciudadanía se muestra muy indiferente todavía. Creo que eso va a durar hasta el día de las PASO. Cuando decís que la oposición va a tratar con esas 4 listas de mantener o de tener los votos de las listas perdedoras, ¿estás pensando que, por ejemplo, no sé, los votantes de Juez pueden no llegar a votar a Negri, o que los votantes de Negri pueden no llegar a votar a Juez? O sea, que las 4 listas de Cambiemos en Córdoba no sumen en una elección del 14 de noviembre. La fuerza política más votada en las PASO va a ser Juntos por el Cambio. No hay muchas novedades a esperar al respecto. Lo que sí creo que es una incógnita es si la sumatoria se va a dar el 14 de noviembre. Porque está en duda, según quién gane, qué capacidad de captar los votos del otro. Y eso sí depende de cómo se traten durante estos días. Yo creo que la verdad que Mauricio Macri les hubiera ahorrado un problema si no hubiera venido a Córdoba y si no hubiera dado un apoyo tan explícito a Negri y Santos. No sé cuánto suma, pero la respuesta de Juez y de Loredo seguramente va a ser crítica hacia la figura de Macri. Imagínate, Fernando, que el expresidente, que obtuvo nada menos que el 40% de los votos, perdió su reelección, pero obtuvo el 40% de los votos, 2 años después termina en la interna, participando en la interna de la provincia de Córdoba, que es una provincia muy importante para él, en la interna, y también en la interna de Ciudad de Buenos Aires, y próximamente en la interna de provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, te interrumpo porque yo no entiendo y quiero que me expliques cómo se explica, cómo se entiende la reaparición tanto de Macri como de Cristina. Los dos políticos con peor imagen en esta grieta que tenemos en la Argentina, donde se suponía que el Frente de Todos a Cristina no la iba a hacer aparecer o la iba a esconder, donde se suponía que Cambiemos a Macri también, o lo iba a dejar en Europa o lo iba a esconder, y sin embargo aparecen los dos. ¿Por qué? Y porque a los moderados les ha ido mal, y esa es una muy mala noticia para la política argentina. Lo mejor sería una discusión que tenga como referentes, por ejemplo, a Alberto Fernández y a Sergio Massa, por el lado del Frente de Todos, a Vidal y a Larreta, por Juntos por el Cambio. Pero resulta que han salido en rescate, Cristina en rescate de Alberto, y Macri en rescate de Vidal. Entonces, claro, perdieron los moderados, y por lo tanto ganaron los extremos, y los extremos se necesitan entre ellos. Cristina lo necesita Macri, Macri lo necesita Cristina casi para sobrevivir políticamente. Entonces, claro, empiezan a participar en las internas de sus propios frentes o de sus propias alianzas, porque se requieren mutuamente, y eso para la política argentina no es bueno, porque es muy difícil pensar en consensos básicos si estos son los liderazgos. Además, yo no sé tu percepción, Fernando, pero es como que las campañas son retardatarias, como que estuvieran en otras épocas. Porque, porque Macri parece en el 2015, ¿verdad? O sea, criticando al kirchnerismo, a los 12 años del kirchnerismo, a los 70 años del populismo, etcétera, como si se hubiera situado en el 2015 y no hubiera gobernado nunca. Y Cristina y el Frente de Todos, liderado por Cristina, están estacionados en el 2019. O sea, enfrentando los 4 años de Macri como si no hubiera pasado nada en los últimos 2 años. Sí, sí. Entonces, totalmente de acuerdo. Son 2 campañas atrasadas. Ahora, ¿cómo salimos de la pandemia? ¿Cómo encaramos la post-pandemia? De eso no habla nadie. No han dado una idea todavía. Y eso es preocupante. Emilio, una pregunta más porque me quedan 2 minutos. Y como vos estás planteando algo de una manera muy clara, la explicación que yo no tenía de por qué aparecen Macri y Cristina,
y estás hablando de la campaña de los extremos, que es una mala noticia para los moderados o para la política argentina. Entre los moderados está Schiaretti, ¿no? Sí, Schiaretti y el peronismo de Córdoba, te diría, y Claro. buena parte del peronismo no kirchnerista. Siempre su apoyo al Frente de Todos ha dependido del resultado de la gestión. Y el resultado de la gestión está por verse. O sea, no es momento. Yo creo que los integrantes del Frente de Todos han leído que más vale mantenerse unidos por ahora. Y es que Schiaretti sigue haciendo una campaña provincial, igual que el peronismo de Córdoba. Y ya habrá tiempo para ver, para adelante. Pero los moderados son los que todavía no lideran. Tenemos que llegar a un punto donde los moderados ganen en sus respectivos espacios políticos. No que hagan un espacio político de moderados, que ganen en sus respectivos espacios políticos para que puedan hacer un acuerdo entre ellos. Si cada uno de ellos pierde en sus espacios políticos y ganan los extremos, estamos complicados, porque esa es la grieta. Esa es la grieta. Emilio Graglia, como siempre, agradezco tu colaboración, tus minutos, tu tiempo, porque nos ayudas a entender un poco más cómo viene la política, sobre todo en rumbo a las elecciones de las PASO. Un abrazo y gracias, Emilio. Gracias, Fernando. Un gusto, como siempre. Muy amable. Que esté bien. Es el profesor universitario y analista político Emilio Graglia. Hasta acá llegamos, se nos acabó el tiempo, nos reencontramos la semana que viene. Chau, que la pasen bien. Why can't you see?